Bienvenidos, nos encontramos con Simón Gaviria, representante a la Cámara por el Partido Liberal y autor de la llamada Ley de Insolvencia para las Personas Naturales, que justamente está próximo a entrar en vigor. Simón, una corta explicación sobre esta ley. ¿Quiénes pueden acogerse y qué requisitos deben cumplir? Bueno, esta ley es el derecho a la insolvencia en Colombia. El derecho a la insolvencia en Colombia ya existe en el país, existe para las empresas a través de leyes como la 550 y la 1116. ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá? Lo extendemos a la persona natural. En otras palabras, de la misma manera como podemos reestructurar Paz del Río. Una persona que tiene un tropiezo en la vida, que queda retrasada en sus deudas, que tiene un problema de salud, ahora puede también acudir a la figura jurídica para poder ponerse al día. Esto además existe en Estados Unidos y gran parte de la Comunidad Europea en general. Este proyecto lo que es el primer gran derecho económico de los colombianos desde la tutela. Es la posibilidad de que un ciudadano tenga una segunda oportunidad cuando tiene un tropiezo financiero, se busca la reestructuración. Los requisitos para acceder es que sea una persona natural no comerciante y que las deudas por lo menos representen el 50% de sus activos. Eso más o menos ¿qué significa? Si una persona tiene 100 millones de pesos en activos, las deudas por las cuales se va a ir a insolvencia tienen que ser por encima de 50 millones. Esto es un mecanismo de última instancia de usar una vez cada 5 años máximo, que no es para simplemente una persona que quedó retrasada en el pago de celular puede quedarse en insolvencia, ¿no? Esto es una última instancia para poder ponerse al día en sus obligaciones. ¿Ante quién acude la persona y quién acepta, digamos, que sí cumple con eso? Nos recordemos que este proceso es importante distinguir entre dos grandes cosas. La primera es ¿qué es insolvencia? Insolvencia lo que es una falta temporal de liquidez o un problema de caja. Insolvencia significa que la persona puede pagar la totalidad o parcialmente las deudas, y lo que necesita es que le reestructuren las deudas, ¿no? Todos conocemos los casos donde simplemente requiere que le amorticen, por ejemplo, un periodo más largo para tener cuotas mensuales más bajas y la persona poder ponerse al día. Lo que es insolvencia es la capacidad de pagar total o parcialmente, pero tener problemas de liquidez. Otro concepto que es el concepto de quiebra. Cuando hay quiebra es cuando no hay nada que hacer. Quiebras son esos casos del UPAC, de créditos que empezaron en 30 millones, que hoy van en 500 millones y que siguen creciendo con unas tasas de usura que son ficticias, porque nadie va a pagar aunque se lleve esto a un juicio, porque no hay cómo. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? Frente a la insolvencia. Frente a la insolvencia, la persona tiene una de dos opciones. La primera es acudir a un centro de conciliación. Al acudir al centro de conciliación, la persona se declara insolvente, se suspende el cobro de interés de los pagos judiciales, entrega una relación de sus ingresos, de sus pasivos, de sus activos, y se convocan a los acreedores para buscar un acuerdo, una reestructuración. Para poder aprobar ese acuerdo se requiere que la mitad más uno de los acreedores aprueben la reestructuración, y esa reestructuración se le impone a toda la deuda. La otra opción es que la persona ya tenga un acuerdo hecho con los acreedores y en vez de usar este mecanismo, simplemente el acuerdo privado lo constate frente a un notario o frente a un juez, y para ese mecanismo se requiere que 60% de la deuda esté debidamente acordada. Eso es cuando nosotros tenemos retos de insolvencia. Si aún después de la reestructuración de las deudas no hay nada que hacer, la persona entra lo que llamaríamos el punto final, el descargue o la quiebra. En estos casos son los casos que no hay nada que hacer. Digamos que no importa qué hagamos, la persona va a estar subyugada al sistema financiero, o nos vamos a ver enfrentados a décadas de procesos judiciales, porque la persona simplemente ya, digamos, creció tanto la deuda que no hay manera de pagar. Para esto se crea una nueva figura que es la descargue. La persona acude a un juez, en el juez la persona entrega una relación de la totalidad de sus activos, un perito evalúa a la persona, y en la prelación del Código de Comercio se entrega y se empieza a pagar los acreedores. La persona queda sin activos y también queda sin deudas. Queda como vino al mundo y tiene un derecho a una genuina y verdadera segunda oportunidad. Estamos hablando que es toda clase de obligaciones, no solamente con el sistema financiero, ¿no? Con el sistema financiero, servicios públicos, deudas con la DIAN, deuda con
con entidades municipales. La única cosa que no entra es las deudas con familiares. Una de las cosas que tenemos que hacer, porque recordemos que cuando se votan los acuerdos se votan proporcionalmente con la deuda que tiene cada tenedor. Por lo tanto, los acreedores no se permite que entren deudas con los cónyuges o con los padres, porque esas pueden ser fácilmente disimuladas y por lo tanto podrían afectar los procesos de los acuerdos. Simón, cuando se tramitó esta ley en el Congreso, yo recuerdo mucho que hubo una gran, digamos, polémica porque se pensó que esto podría alimentar la cultura del no pago. Bueno, la ley empieza el 1 de octubre y la verdad esperamos que los colombianos no tengan que acudir a ella, pero la quiebra es una realidad en el país y nosotros tenemos que de una manera u otra revisar la tesis de que los que no pagan es porque no quieren o porque son ladrones o porque son bandidos, ¿no? Hay gente que por el mismo ciclo económico tienen tropiezos económicos y hay que tener una salida institucional para atenderlos. Naturalmente, entendemos que el nuevo derecho que se está creando es un derecho muy poderoso y para eso se creó una serie de salvaguardas, inclusive trabajadas con la DIAN, para garantizar que la gente que utilice la herramienta sea la que la necesita. Cosas que no se pueden simular, deudas con familiares, se entran cada 5 años, es un proceso corto, 60 días con 30 prorrogables, no se permite hacer traslado de activos en los últimos 6 meses, cualquier tipo de fraude se considera como un crimen financiero y por lo tanto lleva cárcel de 1 a 6 años. Así sucesivamente el proceso está diseñado para poder garantizar que los colombianos que acudan a este mecanismo son los que verdaderamente lo necesitan. Y finalmente va a haber como una especie de explicación, digamos, para las personas que realmente entiendan esto, el proceso y el mecanismo. Pues nosotros venimos trabajando muy activamente socializando el tema a través de simongaviria.com o en @simongaviria en Twitter. El Ministerio de Justicia viene trabajando. Naturalmente el progreso es un cambio y eso va a cambiar la cultura del país. En muchos centros de conciliación todavía estamos trabajando para que entiendan la norma, se faciliten frente a ella, pero yo siento que esto lo que va a hacer es, digamos, para un país donde los guerrilleros tienen derecho a segunda oportunidad, los narcotraficantes tienen derecho a una segunda oportunidad, los paras tienen derecho a una oportunidad. Muy importante como sociedad también decir, los ciudadanos también tienen derecho a una segunda oportunidad. Y no solo porque un ciudadano puede tener un tropiezo, sino porque además yo siento que leyes como las de la insolvencia fomentan el emprendimiento en Colombia. En muchas sociedades, las sociedades exitosas en materia de emprendimiento, no propiamente una quiebra se ve como un fracaso de por vida. En Colombia una quiebra queda no solo la persona estigmatizada de por vida, reportada de por vida y muerta, porque tuvo la osadía de empezar una empresa a los 30 o después de salir de universidad. Entonces estos mecanismos lo que acaban haciendo también es promoviendo el emprendimiento de una manera muy importante. Para el mismo, digamos, acreedores, consideramos nosotros que, como dicen, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y estamos viendo, por ejemplo, como los procesos hipotecarios pueden durar en promedio hasta 7 años, 5 años, 6 años, donde las partes pues pagan abogados, pero no se llegan a los abogados y no hay certeza que vayan a pagar al final del juicio. Gracias, Simón.